No es fácil empezar una historia así. Pero imagina esto, estás en una boda en Valencia, rodeada de gente que no conoces, vestida con un vestido que aprieta justo donde no debe, y con tu marido a tu lado, mirando el reloj cada 5 minutos como si le importara más el fútbol que los novios. Y entonces, mientras esperas en la barra a que el camarero te sirva el gin tonic, un desconocido se acerca y te dice: no sé qué es más lento, el camarero o tu marido reaccionando a lo guapa que estás. No son palabras especialmente originales. No es un nombre de película. Pero ese comentario me hizo reír. No por el chiste, sino porque era la primera vez en meses que alguien me miraba como si aún tuviera algo de fuego por dentro. Y ese alguien no era Javier. Se llamaba Diego. Tenía una sonrisa descarada, una camisa demasiado abierta, y esa actitud de quien sabe que está jugando con fuego, pero le da igual. Lo que empezó como una charla casual, entre copas mal servidas y risas fáciles, se convirtió en el tipo de conversación que una mujer casada no debería disfrutar. Y sin embargo, no quería que acabara. La música seguía, los novios bailaban, y yo bailaba también, con Diego. Javier estaba a unos metros, charlando con su primo sobre hipotecas, completamente ajeno a lo que pasaba. No hubo besos. No hubo caricias. Pero hubo algo peor, la intención. Y la intención es como una puerta entreabierta que, una vez abierta, ya no puede cerrar sin mirar qué hay al otro lado. Esa noche volví a casa con Javier, por supuesto. Dormí en nuestra cama, como siempre. Pero algo se había encendido en mí. Algo que ni él, ni los años de matrimonio, ni siquiera mis hijos, pudieron apagar. Y así empezó todo. La semana siguiente a aquella boda, todo siguió igual en apariencia. Los días laborales, los desayunos rápidos, las cenas con la tele encendida, las charlas sobre facturas y cosas del colegio. Pero en mi cabeza, algo ya no encajaba. Empecé a mirar a Javier como si fuera un compañero de piso al que había aprendido a tolerar. Estaba ahí, haciendo todo bien, sin molestar, sin sobresalir. No era su culpa, claro. Yo sabía perfectamente que la que se estaba alejando era yo. Pero había algo en esa distancia que se sentía cómoda, como si llevara demasiado tiempo esperando a crecer sin espacio. Una tarde de jueves, 2 semanas después de la boda, fui a tomar un café con una compañera del trabajo. Eso le dije a Javier, y técnicamente no era mentira. Pero también le dije que llegaría tarde, que después iríamos a ver una exposición en el centro. La verdad era otra. Diego me había escrito 2 días antes. Me preguntó si quería repetir aquella conversación pendiente, la que habíamos dejado flotando entre risas en la boda. Yo tardé en contestarle. No porque dudara, sino porque sabía que no podría borrarlo después. Pero respondí. Y quedamos en un bar del barrio Ruzafa, uno de esos que parecen siempre llenos de gente que no sabe muy bien qué está buscando pero tampoco quiere irse a casa. Llegué antes que él. Pedí una copa de vino blanco y me senté en una mesa pegada a la ventana. Lo vi cruzar la calle con esa seguridad que tienen los hombres que no tienen que esconder nada. Me saludó con un beso en la mejilla y se sentó frente a mí, como si ya nos conociéramos de antes. Empezamos hablando de cosas sin importancia. Él me contó que trabajaba en una empresa de eventos, que a veces hacía bodas, a veces congresos, y que se aburría fácilmente. Yo asentía, reía, hablaba poco. No quería darle demasiado, pero tampoco sabía frenar. Me gustaba cómo me miraba, cómo no se molestaba en disimular que me deseaba, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando yo hablaba, como si lo que dijera tuviera importancia. Algo tan simple, pero tan olvidado en mi casa. Cuando salimos del bar, llovía ligeramente, nada serio, solo lo suficiente como para justificar el abrigo. Caminamos sin rumbo fijo durante casi 1 hora. No nos besamos.
No nos tocamos. Pero caminamos muy juntos. Y al final, en un semáforo cualquiera, me dijo, no tienes que decidir nada hoy. Pero si decides algo, que no sea por culpa. No respondí. Solo asentí. Esa misma noche, cuando volví a casa, Javier ya estaba dormido. Me duché rápido, me metí en la cama sin hacer ruido y me quedé ahí, mirando el techo. Al día siguiente, actué como siempre. Pero ya sabía que no podría seguir así mucho tiempo. La oportunidad de cambiar algo ya no era una fantasía. Era real. Estaba en la ciudad, con nombre y apellidos, y me escribía con emojis que me hacían sonreír sola. Pero aún no había cruzado ninguna línea. No oficialmente. El descubrimiento llegó antes de que pudiera darme cuenta. Fue culpa de una coincidencia estúpida, como casi todo lo que importa. Había quedado con Diego en un hotel del centro. Lo elegimos porque era discreto, y porque según él, el recepcionista era amigo suyo y no hacía preguntas. Era viernes por la tarde. Javier creía que tenía una reunión de formación en la empresa y que saldría más tarde. Pero no fue así. Llegó a casa antes de lo previsto porque se había dejado el móvil del trabajo, y como era viernes, no había tráfico. Aparcó, subió las escaleras, abrió la puerta y se encontró con que no había nadie. Ni coche, ni bolso, ni nota. Llamó. Yo no contesté. Llamó otra vez. Nada. Y entonces cometí el error. Habíamos pedido algo de cena al hotel. No tenía hambre, pero Diego insistió. Mientras él hablaba con recepción por teléfono, yo tomé una foto de la bandeja y la subí a mi historia de Instagram. No lo pensé. Ni siquiera salía él. Solo la bandeja, un par de copas de vino, y el nombre del hotel visible en una servilleta. Cosas que hace sin pensar. Javier lo vio. Me lo dijo después. No era celoso, no revisaba mis redes, no era de esos. Pero justo ese día, quiso mandarme una foto de los niños. Y se topó con la historia antes de mandarla. Me llamó otra vez. Esta vez contesté. Fue raro. No me gritó. Solo dijo, ¿dónde estás? Yo me quedé callada. No sabía qué decir. Vi tu historia. ¿Estás en el Hotel Mediterráneo, con quién? Le dije que con una amiga del trabajo. ¿Cuál? No respondí. Vuelvo a preguntar, ¿con quién estás? Y entonces colgó. 20 minutos después, estaba en la puerta de la habitación. Lo escuché discutir con el recepcionista. Después los golpes. Fuerte. Abro. Me mira. Me mira como si no supiera quién soy. Diego está detrás de mí, en calzoncillos. No dice nada. Javier me mira, no a él. Solo a mí. ¿Es esto lo que necesitabas para sentirte viva?, me dice. Y entonces se va. Y yo me quedo ahí, desnuda, con la bata a medio cerrar, con la cena intacta y las palabras atascadas en la garganta. Porque sí, él lo había descubierto. Pero yo no tenía ni idea de cómo iba a vivir con eso. No volvimos a hablar hasta 2 días después. Yo volví a casa el sábado por la noche. Javier no estaba. Los niños tampoco. La casa estaba limpia, en silencio, sin señales de que alguien hubiera dormido allí. Me duché sin prisa, como si estuviera esperando que el agua me quitara algo que no sabía explicar. Dejé el móvil apagado. No por miedo, sino porque no quería leer nada. El domingo me lo pasé entera sola. No sabía si él se había ido para siempre, si estaba con alguien, si estaba planeando algo. Solo sabía que la puerta seguía cerrada con llave y que no faltaba nada de lo importante.
Eso me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. La tranquilidad de lo incompleto. Lo peor llegó el lunes. A las 8 de la tarde, escuché la puerta principal. Lo supe por el ruido de sus llaves. Siempre llevaba 3, casa, trabajo, coche. Las reconocí sin mirar. Bajé las escaleras y lo vi entrar. Llevaba una mochila pequeña, de esas que usaba cuando iba al gimnasio. Me miró una vez, sin detenerse, y siguió hacia la cocina. Se sirvió agua, la bebió de golpe, apoyó el vaso en la encimera con fuerza y me miró de nuevo. ¿Quieres explicarme algo o tengo que fingir que no ha pasado nada? No contesté. Me quedé de pie, a medio metro de la puerta del salón. No sabía cómo empezar. No quería decir una mentira, pero la verdad tampoco servía de nada. ¿Te acostaste con él?, preguntó. Su voz era firme, pero sin gritar. Me sorprendió lo tranquilo que sonaba. Sí, dije. No sabía si decir más era mejor o peor. Javier asintió. Se apoyó en la encimera, cruzó los brazos. No bajó la mirada. No buscaba una excusa. Quería algo más. ¿Cuántas veces? Una, respondí. ¿Me vas a decir que fue solo esa vez? Sí. Fue solo esa vez. ¿Y si no te hubiera pillado? ¿Ibas a decirme algo? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? No lo planeé, Javier. No fue algo que pensara hacer. Pasó. Él se rió. Una risa sin alegría. Una risa vacía. No fue algo que pensaste hacer. Claro. Una habitación de hotel, una cena para 2, una historia de Instagram con una servilleta del hotel. No pensaste nada. Te estoy diciendo la verdad. No quiero justificarlo, solo. ¿Solo qué? ¿Vas a decirme que fue un error? ¿Un momento de debilidad? ¿De esos que aparecen en las películas baratas? No. Fue una decisión. No un impulso. Lo elegí. Sabía lo que estaba haciendo. ¿Y por qué? Me costó respirar. Me senté en una silla, lejos de él. Porque me sentía vacía. Porque necesitaba sentir algo que no sentía desde hace mucho. ¿Y eso te lo da un desconocido con el que hablaste una noche en una boda? No es él. No es Diego. Es lo que significó. Me hizo sentir que todavía era yo. Que aún tenía algo más que la rutina. ¿Y todo lo que tenemos? ¿Los años? ¿Los hijos? ¿Eso es rutina? Sí. Y no. Es importante, es todo lo que soy. Pero también necesito sentir que sigo viva. Que alguien me mira y ve algo más que una madre, una esposa, una mujer que cena todos los días a las 9. Pues mírame, dijo. Se acercó y me levantó de la silla. Mírame bien. Yo también he estado aquí, Laura. También me sentí invisible. También pensé en tirar todo. Pero ¿sabes qué? No lo hice. Porque te respeto. Porque respeto lo que construimos. Tú has destrozado eso por un tipo que no conoces y que probablemente ya ni piense en ti. No respondí. Me dolía más su calma que si me hubiera gritado. Esa serenidad era como un veredicto. Y lo peor era que tenía razón. No podía defenderme. No podía pedirle perdón como si eso lo arreglara. No esta vez. ¿Vas a irte? Pregunté. No, dijo. Esta es mi casa. Mis hijos viven aquí. Yo no me escondo. La que tiene que decidir ahora eres tú. Yo ya hice mi parte durante años. ¿Y qué vas a hacer?
No lo sé todavía. Pero no voy a perdonarte hoy. Ni mañana. Ni quizás nunca. Y no porque te acostaras con otro. Sino porque cuando te miré en aquella puerta del hotel, ya no vi a mi mujer. Vi a alguien que no conocía. Y eso duele más que cualquier imagen en mi cabeza. Se fue al piso de arriba. No cerró la puerta. No gritó. No rompió nada. Solo subió con la misma calma con la que había entrado. Me quedé sola en la cocina. El reloj marcaba las 8:42. No me moví. No lloré. No supe si tenía que hablar, pedir algo, insistir. Solo me quedé ahí, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había hecho. Durante los siguientes días, Javier apenas me dirigió la palabra. Respondía lo justo, como si fuera un inquilino temporal más que el hombre con el que había compartido 17 años de vida. Los niños notaron algo, eso era inevitable. Mi hija mayor me preguntó si su padre estaba enfadado conmigo, y le mentí diciendo que estaba estresado por el trabajo. Fue la única mentira que no me pesó, porque a esas alturas ya había dicho tantas verdades dolorosas que una más no habría servido de nada. Lo que no sabía era que el silencio de Javier no era un síntoma de derrota o tristeza, sino de preparación. El viernes por la noche me dijo que saldría a cenar con un viejo amigo que había vuelto a vivir a Valencia. Me lo dijo mientras cenábamos los tres, con los niños hablando de cualquier cosa sin saber que esa frase cambiaría el curso de lo que quedaba de nosotros. Asentí, intentando sonar natural. Javier se puso una camisa que hacía años no usaba, se afeitó con calma, y salió sin despedirse con beso ni abrazo. Solo un me voy seco, sin esperar respuesta. Esa noche me acosté pronto. Dormí mal. Soñé con cosas absurdas, cosas sin sentido que me dejaban el cuerpo tenso al despertar. A las 3 de la madrugada escuché la puerta. Me quedé quieta, escuchando sus pasos por el pasillo, el ruido del armario, el grifo del baño. No subió a la habitación. Se quedó abajo, durmiendo en el sofá, como había hecho desde la noche de la confrontación. El sábado lo vi más activo de lo normal. Desayunó con los niños, salió con ellos al centro, compró cosas que no necesitábamos y volvió por la tarde con varias bolsas. Les trajo ropa, libros, juguetes, incluso un regalo para el gato, que ni caso le hizo. Cuando llegaron, Javier me ignoró por completo. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, subió a dejar las cosas y volvió a bajar con una carpeta que dejó sobre la mesa del salón. Aquí tienes lo que querías. Lo que ahora pareces valorar tanto, me dijo, señalando la carpeta. La abrí. Dentro había un listado detallado de nuestras cuentas, nuestras propiedades, nuestros seguros, una copia de nuestra hipoteca, los datos del abogado de familia, y una nota escrita a mano: si decides irte, te lo dejo todo listo. No quiero pelear. Solo quiero paz. No supe qué responder. Me sentí como si me hubieran escupido la verdad sin gritar, sin insultar, sin dramatismo. Solo con frialdad. Y eso dolía más. ¿Qué es esto? Es la solución, dijo, mirándome fijamente. No te voy a perseguir. No voy a hacer escándalos. No me voy a poner de rodillas. Pero si tú decidiste destruir esto, yo decido no vivir con ruinas. ¿Y los niños? Ya hablé con ellos. No de lo que hiciste, claro. Solo les dije que mamá y papá están pasando por un momento difícil. Que quizá tengamos que hacer algunos cambios. No les mentí. Pero no los metí en tu mierda. No los metas tú tampoco, le dije, levantando la voz. No estoy metiendo a nadie. Estoy reaccionando. Y lo estoy haciendo con respeto, más del que tú tuviste. Tú fuiste la que empezó este juego. Ahora yo lo juego también.
Los días siguientes me di cuenta de lo que significaba jugar también. Javier empezó a cambiar rutinas sin avisarme. Llevaba a los niños al colegio sin pedírmelo. Salía a correr por la noche y volvía tarde. Una tarde incluso lo vi bajarse del coche de una mujer, una morena alta con gafas oscuras, que no hizo ningún esfuerzo por disimular. Javier me vio en la ventana, no desvió la mirada. Solo esperó que ella se fuera y entró en casa como si nada. Ni una palabra. No me atreví a preguntarle. Me ardía la garganta de tanto tragarme preguntas que no me correspondían. ¿Quién era ella? ¿Por qué ahora? ¿Qué pretendía? Lo sabía perfectamente. Lo que yo había roto, él no quería arreglarlo. Quería que me doliera. Y le funcionaba. La noche siguiente, encontré mi ropa del armario doblada en una maleta en el suelo del dormitorio. No había nota. No había mensaje. Solo la maleta. Entendí. Él no me echaba. Solo me avisaba, si me iba, no habría drama. Pero tampoco habría vuelta atrás. Esa noche bajé a la cocina. Javier estaba viendo una película con los niños. Me acerqué a él mientras ellos reían con una escena cualquiera. ¿Podemos hablar? No delante de ellos, me dijo sin girarse. ¿Cuándo, entonces? Cuando decidas que vas a decir algo que valga la pena. No me vengas con no sé qué me pasó o no quería hacer daño. Ya me hiciste daño. Ahora habla con verdad o no hables. Me quedé de pie unos segundos más. Luego me fui al baño. Cerré la puerta. Me senté en la tapa del váter. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, mirando mis propias manos como si no fueran mías. Porque por primera vez desde que todo comenzó, no sabía si Javier estaba actuando por orgullo, por rabia o por algo más oscuro. Pero lo que estaba claro es que ya no era el hombre que una vez me esperó en casa con una copa de vino y una sonrisa. Era alguien distinto. Y yo había sido quien lo empujó a cambiar. Una semana después de aquella noche con la maleta en el suelo, Javier me escribió un mensaje desde el piso de abajo. Cuando estés lista para hablar sin rodeos, baja. No le respondí, pero bajé. Estaba sentado en el salón, sin la tele encendida, con las luces apagadas excepto por la lámpara de lectura. Tenía una hoja en la mano. Me senté frente a él, en el sofá. Durante un minuto no dijimos nada. El silencio se volvió pesado, pero ni él ni yo parecíamos con intención de romperlo con palabras innecesarias. No quiero volver a pasar otra semana así, dijo por fin, sin levantar la vista de la hoja. O decidimos algo hoy o seguimos destruyéndonos con gestos. Asentí con la cabeza, aunque sabía que eso no bastaba. Él necesitaba respuestas, no gestos. Necesitaba escuchar algo que no lo dejara peor que antes. Estoy lista para hablar, dije. No para justificarme. Ya hice suficiente daño con los hechos. Pero quiero que sepas lo que realmente pasó dentro de mí. Él dejó la hoja a un lado, cruzó los brazos y esperó. Me sentí expuesta, como si cada palabra fuera una ficha que debía colocar con cuidado para no hundirme más. Nunca pensé que esto fuera a pasar. No fue un impulso, ni una aventura por aburrimiento. Fue el resultado de años sintiéndome desconectada, pero sin saber cómo decirlo. Al principio pensaba que era el estrés, los niños, el trabajo. Luego me di cuenta de que simplemente habíamos dejado de vernos. Yo pasaba por delante de ti, y tú por delante de mí, como si fuéramos parte del mobiliario de la casa. Dejamos de preguntarnos cosas, dejamos de tocarnos como pareja. Y cuando apareció alguien que me miró como si todavía valiera la pena prestarme atención, no supe resistirme. ¿Y no crees que yo también sentía esa desconexión?
Preguntó sin cambiar el tono de voz. ¿No crees que yo también noté todo eso y aún así decidí quedarme y seguir remando? ¿Por qué tú sí tuviste el derecho a rendirte? No fue rendición. Fue cobardía. Y lo sé. No lo justifico. No digo que tú no sintieras lo mismo. Solo digo que yo no supe cómo pedir ayuda sin romper algo. ¿Y ahora qué quieres? Preguntó, directo. Me costó responder. Lo pensé bien antes de hablar, porque entendía que no podía permitirme ni una palabra de más, ni una promesa que no fuera capaz de cumplir. Quiero saber si esto tiene arreglo. No te voy a pedir que me perdones mañana, ni el mes que viene. No te voy a pedir que volvamos a ser lo que fuimos. Pero necesito saber si hay un camino donde podamos hablar, aunque sea desde el daño. Javier se quedó en silencio. No había ni rastro de emoción en su rostro. Solo observación. Estaba procesando, comparando, evaluando si valía la pena responder algo más que un portazo emocional. No confío en ti. Y no sé si lo haré otra vez. No puedo compartir cama contigo sabiendo que, en tu cabeza, durante semanas, quizás meses, estuviste construyendo otra historia sin mí. No sé si me volviste a mirar alguna vez como tu marido o si simplemente me usabas de fondo. Eso no se repara con tiempo. Se repara con dolor. Y no estoy seguro de querer repararlo. Pero no quiero que esto termine en medio de esta niebla. Quiero claridad. Y ahora mismo no la tengo. Entonces dime qué necesitas, le dije. Dime qué necesitas para que al menos podamos tomar una decisión que no nos destruya por completo. Necesito que te vayas de casa una temporada, dijo sin dudar. Quiero espacio real. No el espacio falso de dormir en cuartos separados o no hablarnos durante la cena. Quiero verte fuera del día a día. Ver cómo reacciono sin ti al lado. Si me haces falta o si solo estoy atado por costumbre. Lo entendí. No me gustó, pero lo entendí. Era lógico. Yo había forzado ese distanciamiento con una traición. Ahora él quería comprobar si, sin mi presencia, su dolor se calmaba o si, por el contrario, me echaba de menos. No era venganza. Era método. Y después de todo lo que yo había hecho, lo mínimo era aceptarlo sin poner condiciones. Está bien, respondí. Me iré el lunes. Los niños seguirán aquí, contigo. No pienso llevármelos a ningún sitio. No merecen estar en medio. Iré a casa de mi hermana. No queda lejos. Si necesitas que hablemos de algo antes de eso, estaré disponible. No quiero hablar más, dijo, levantándose. No ahora. No hasta que se me pase esta mezcla de rabia y vacío. Porque si me siento a hablar otra vez y sigo así, voy a terminar diciendo algo que no se puede arreglar. Se fue a la cocina. Yo me quedé allí unos minutos más, sentada frente a la lámpara encendida, escuchando el ruido del grifo y el sonido de su taza sobre la encimera. Me levanté, subí al dormitorio, y empecé a guardar mi ropa, sin llorar, sin hacer ruido. La conversación había sido dura, pero honesta. Y aunque no sentía paz, al menos tenía una dirección. No era el final aún, pero tampoco era un nuevo comienzo. Era el tiempo muerto necesario para que cada uno pudiera decidir si todavía valía la pena reconstruir algo. O si solo quedaba levantar escombros. Llevaba 5 días en casa de mi hermana cuando me di cuenta de que Javier no me había escrito ni una sola vez. No había mensajes, ni llamadas, ni preguntas por los niños. Solo silencio. Al principio lo tomé como parte de lo que habíamos acordado, ese espacio que él necesitaba para ver si el daño podía convertirse en distancia emocional o si aún quedaba algo que reconstruir. Pero con cada día que pasaba, el silencio dejaba de sentirse como una tregua y empezaba a parecerse más a una despedida.
Yo tampoco le escribí. No por orgullo, sino porque cada vez que pensaba en hacerlo, no encontraba nada útil que decir. No quería pedir perdón otra vez. Ya lo había hecho. No quería preguntarle cómo estaba. Ya sabía la respuesta. Y tampoco podía fingir normalidad. No después de todo. Mi hermana intentaba ayudar. Me preparaba comidas que nunca terminaba, me hablaba de cosas que no me importaban, me preguntaba si necesitaba hablar. Yo le respondía con monosílabos o con frases vacías, no porque no me importara su preocupación, sino porque no sabía cómo poner en palabras lo que tenía dentro. No era solo culpa. Era algo más complejo. Una mezcla de decepción conmigo misma, de confusión, de rabia, de cansancio. Me había pasado los últimos 10 años repitiendo que todo estaba bien mientras acumulaba emociones que nunca compartí, y ahora que todo se había roto, ya no tenía a quien decírselo. El viernes al mediodía decidí ir a casa. No avisé. Solo tomé el autobús y caminé las 4 calles que me separaban de la entrada. Al llegar, abrí con mi copia y encontré a Javier en la cocina, preparando pasta. No se sorprendió al verme. Solo dejó la cuchara en el fregadero, limpió sus manos y se quedó de pie frente a la encimera, esperando que yo hablara primero. No vengo a reclamar nada, dije, sin entrar del todo. Solo quiero hablar una última vez, sin expectativas. Para cerrar esto como dos adultos que se quisieron de verdad, aunque ahora todo esté en ruinas. Estoy escuchando, respondió. Su tono no era frío, pero tampoco era cálido. Era neutro, como si hubiera agotado todas sus reservas de emoción y solo quedara la energía justa para entender. Sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que hice. Pero no quiero irme sin que sepas que no busco retenerte, ni manipularte, ni convencerte. Quiero saber si, después de todo, tienes algo que decirme antes de que tomemos la decisión final. Sí, dijo, sin moverse. Tengo algo que decirte. Pero no es lo que esperas. Dímelo igual. He estado pensando mucho. He hablado con un terapeuta. Fui solo, no para que me digan si debo perdonarte o no, sino para entender por qué esto me duele tanto más allá de la traición. Y lo que descubrí es que ya llevábamos tiempo en silencio, solo que ninguno de los dos se atrevía a admitirlo. Tú lo resolviste de la peor manera posible, pero fuiste honesta al menos después. Yo no lo habría sido. Yo habría seguido igual, fingiendo. Así que no sé si te agradezco o si te culpo más por eso. No esperaba que me agradecieras nada. Lo sé. Pero es lo que hay. La verdad es que no quiero continuar contigo. No porque te odie, ni porque me falte amor. Es porque ya no confío. Y sin eso, todo se convierte en una negociación constante. No quiero vivir así. Me quedé callada unos segundos. No me sorprendía su decisión. Era lógica, realista, inevitable. Pero escucharlo en voz alta dolía más que cualquier silencio. Entonces ya está, dije. Lo acepto. No voy a pelear por algo que tú ya decidiste soltar. Solo quería saberlo con claridad. ¿Te vas a quedar esta noche? No. Solo vine para hablar. Me voy en una hora. Ya tengo un lugar donde quedarme. ¿Vas a decírselo a los niños tú o quieres que lo hagamos juntos? Juntos. No quiero que lo escuchen de uno solo. Y no quiero que parezca que uno de los dos es el culpable. Asintió. Se acercó al armario, sacó 2 vasos y sirvió agua. Me pasó uno sin mirarme demasiado. Lo bebí. Era un gesto sencillo, pero me hizo sentir que, a pesar de todo, aún podíamos ser civilizados. Y eso, después de todo lo que habíamos vivido, era más de lo que muchos logran. Una hora después me fui.
Le di un último vistazo a la casa. No por nostalgia, sino por cerrar mentalmente la puerta. No sabía qué venía ahora. Ni cómo iba a empezar de nuevo. Pero al menos tenía una certeza: no quería repetir errores. No quería volver a callarme hasta explotar. No quería ser alguien que vive en automático y busca aire en lugares que no le pertenecen. En casa de mi hermana, esa noche, me senté a escribir. No un diario, ni una carta. Solo una lista de cosas que no volvería a hacer. No como castigo, sino como una forma de recordar. Porque si algo aprendí de todo esto, es que los errores no desaparecen, pero sí pueden servir de barrera para no volver a caer en el mismo agujero. Y aunque Javier ya no esté, y aunque mi familia ya no sea la misma, todavía tengo que vivir con la persona que permitió que todo se destruyera. Así que más vale que esa persona, esta vez, aprenda algo.